Muy buenas noches, espectadores de Miedo Profundo. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Como siempre, es un gran agrado poder compartir con ustedes otros relatos acerca de la ciudad capital de Guatemala. Así que les invito a que se suscriban al canal. Si eres nuevo, puedes activar la campanita y seguirnos en Instagram para que no te pierdas ninguno de los videos. Si quieres también mandarnos tu historia paranormal, puedes dejarlo en los comentarios o bien dejarnos un mensaje en Instagram. Así que sin nada más que decir, ponte cómodo y sé bienvenido a tus miedos más profundos. En los barrios de las ciudades es común que haya personas con problemas de alcoholismo y que sean conocidas por la mayoría de vecinos. Este es el caso de Tito, como lo conocían sus amigos. Era un muchacho con problemas de alcohol que vivía en un barrio popular de la ciudad de Guatemala. Todo el mundo lo recuerda por su tradicional frase, una choca voz, que repetía un centenar de veces al día, pero también lo recordaban por la extraña experiencia que varios vecinos de aquel barrio tuvieron con él. Todo comenzó un domingo por la noche. Tito había tomado como era de costumbre el fin de semana. Era normal verlo siempre así. No había día en que no lo vean con una lata en la mano y otra en la bolsa trasera de su pantalón. Tito era flaco, era flaquísimo y de aspecto enfermizo, pero bastante amable y servicial. Sobre todo su ayuda le pagaban con licor o dinero. Lamentablemente el dinero que él usaba era para adquirir esa sustancia. Vivía en la casa de su madre. Él pagaba inmueble, no tenía ni siquiera para luz ni para agua, pero allí vivía. Mientras el sol la iluminaba de día y las velas de noche, en aquel lugar era bienvenido quien quisiera pasar la noche. Incluso algunos perros callejeros sabían que podían ir a dormir en casa de Tito. Aquel domingo, cuando las anchas calles de aquel barrio popular ya se habían rendido al inevitable silencio de la noche, el confundible sonido de la puerta de la casa de Tito se escuchó. Los vecinos tenían aquel sonido ya grabado en la mente y no les pareció nada raro. Incluso algunos, si quisiera, recordaron haberlo escuchado, hasta que hablaron con la policía en los días siguientes. Luego de aquel sonido del arrastre de la puerta metálica de la casa de Tito, comenzó lo que varios vecinos relatan una y otra vez, llenos de asombro e incredulidad. Unos cuantos minutos después de aquel sonido, las puertas de las casas de varios vecinos fueron golpeadas. Todas tenían timbre, pero ninguna de estas sonó, porque solo golpeaban las puertas. Los vecinos, llenos de asombro, cuentan que Tito llegó hasta su casa, les habló por su nombre y con educación, pero como él acostumbraba, les pidió un poco de agua. En su casa no había servicio de agua y eran los vecinos quienes le proporcionaban el líquido vital. Lo extraño del asunto es que les pedía agua para beber y el propio Tito llevaba un cántaro de barro bastante grande y profundo. Al escuchar que pedía un poco de agua para beber, se imaginaron que quería un vaso o un pachón, pero Tito llevaba aquel cántaro enorme en el que quería que le pusieran agua para poder beber. Algunos vecinos vaciaron varios litros de líquido en aquel cántaro que parecía no llenarse. Incluso un vecino le regaló un garrafón de agua purificada y le ofreció llevárselo a su casa. Pero Tito le suplicó que se la regalara dentro de aquel enorme jarro que se tragaba el agua como si fuera el que muriera de sed. Con agilidad pocas veces vista en Tito, ponía el cántaro sobre su espalda y daba las gracias, las buenas noches y se iba. Nada fuera de lo común. Ninguno de los vecinos se vio entre sí al traer el agua a aquel hombre,
pero todos coincidieron en la hora. A las 21 horas, los vecinos se fueron a dormir y la noche trajo consigo el lunes. Y las noticias que sobresaltaron a los habitantes de aquel barrio: Tito había sido encontrado sin vida en su casa. Así es, en aquella casa con las ventanas rotas, sin láminas sobre algunos cuartos y sin servicios básicos, había sido encontrado el cuerpo de Tito en avanzado estado de descomposición. Tendría al menos una semana de haber fallecido, pero como el hombre vivía borracho y muchas veces nadie lo miraba salir de la casa hasta que se le acababa el licor, poco notaron su ausencia. No sabía con exactitud cuándo había fallecido, pero sí sabía que unas noches antes, cuando varios vecinos decían haberlo visto, él no estaba vivo. Era imposible, ya que su cuerpo ya estaba bastante descompuesto y los vecinos seguramente estarían confundidos. Eso fue lo que la policía dijo. No era posible, lamentablemente Tito tenía ya varios días de fallecido. A pesar del asombro y la duda generalizada entre los vecinos, el cuerpo fue retirado de su casa y su casa se volvió un lugar prohibido para pasar. Nadie sabía si Tito tenía más familia, y algunos incluso pensaban en hacer entre todos un funeral. Impactados por lo sucedido, cada quien en su casa estaba descansando para el día siguiente, cuando el sonido de aquella puerta se volvió a escuchar. Ahora sí, todos lo notaron y discretamente se asomaron a la ventana, desde donde buscaban observar la vieja casa abandonada y acorronada con la cinta amarilla por la policía. Entre las tinieblas propias de la noche y la que los enormes árboles sembrados en aquel lugar sumaban, se vio caminar con dificultad a un hombre flaco, demasiado flaco, que arrastraba un enorme cántaro de barro que parecía que se rompería en cualquier momento debido al choque con las piedras del pavimento. Aquella figura se acercó a una de las puertas de sus antiguos vecinos y las golpeó tan quedito que era casi imposible percibirlo. Agua, 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 repetía varias veces aquella figura frente a la puerta, y luego seguía su camino hasta la siguiente casa, y así en toda la cuadra. Los vecinos estaban aterrorizados y obviamente nadie abrió la puerta. Fue la última vez que lo vieron. Algunos se fueron de allí tiempo después. Los que llegaron no querían la historia y pensaban que era una leyenda del lugar, pero aquella casa quedó deshabilitada para siempre, y se dice que en víspera del aniversario de su muerte, la flaca figura de Tito se ve saliendo de la que antes en vida era su casa, y esta figura siempre arrastra un enorme cántaro de barro pidiendo agua en cada una de las casas de aquel barrio para después perderse en la oscuridad de la noche.